Entonces tenemos estas 10 categorías. Estos son algunos ejemplos. De hecho son 3 renglones por categoría. Tenemos playeras, pantalones, suéteres, etc. Por aquí tenemos tenis. Son imágenes de 28 por 28 en escala de grises. ¿Sí? Entonces aquí vamos a tener las etiquetas para poder ver nuestras predicciones después. Y afortunadamente no tenemos que hacer mucho para descargar esta base de datos, porque Keras ya tiene un módulo para descargarla. O sea, ya tiene una función que te permite descargar la base de datos con su conjunto de entrenamiento y su conjunto de prueba, y te la devuelve desempaquetada en las imágenes y su etiqueta, ¿no? Entonces aquí tenemos la de entrenamiento, aquí tenemos la de prueba, y con esta cargamos la base de datos. ¿Sí? Entonces espero que no tome mucho tiempo. Y bueno, si se dan cuenta, aquí ya me empieza a decir que va a descargar las imágenes, las descarga y ya casi termina. Bueno, es que también estoy actualizando la versión de TensorFlow. Eso lo tienen que hacer con cada nuevo notebook, porque por defecto, cuando tú creas un nuevo notebook, te crea un ambiente o te copia un ambiente Colab, y ese ambiente por defecto tiene TensorFlow 1.4. ¿sí? Entonces siempre le vamos a tener que decir hasta que ya lo actualicen por defecto. Si se hace local, ¿tiene que actualizarse siempre? Si lo estás haciendo en tu computadora, no. Mientras ya lo tengas instalado ya. Entonces ya las descargamos, vamos a visualizar cómo se ven. Vamos a ver las imágenes. Aquí tenemos 9 ejemplos de imágenes. Aquí tenemos unas botas, una playera, esto no sé ni qué es, y aquí parece una zapatilla y unos... Si se dan cuenta, pues son imágenes de muy baja resolución, son de 28 por 28 píxeles. ¿sí? Ni los iconos de su celular creo que tienen visores. Y luego, ¿cuál es el problema? Es que en una red neuronal densa o en una capa densa, normalmente le tenemos que meter las entradas o la capa de entrada tiene que venir como un vector. Cada ejemplo tiene que venir como un vector, pero aquí no tenemos un vector, tenemos una matriz de píxeles. Entonces lo que tenemos que hacer es redimensionarlo para que va a tener el mismo número de datos de entrenamiento, pero ahora en lugar de cada dato de entrenamiento o cada imagen de entrenamiento ser de 28 por 28, es como si lo aplastara en un solo vector de 28 por 28 dimensiones, o sea, 784 dimensiones. Y es lo que hace esta función. Le digo a su reshape, lo del 28 por 28, conviértamelo en un solo, o sea, ahora voy a tener 60.000. Antes tenía 60.000 por 28 por 28. Con este reshape me las va a dejar en 60.000 por 784. ¿Sí? Lo mismo hago para lo de prueba y mira, aquí está. Ya tengo de 60.000 por 784, antes lo tenía en 60.000, 28,28. O sea, un tensor de 3 dimensiones, ahora tengo una matriz, básicamente. Lo mismo tanto para entrenamiento como para prueba. ¿Sí? Entonces cada entrada va a ser un vector de 784 dimensiones con posibles valores de 0 a 255 porque son escalas de grises. ¿Sí? Estos los podemos o es conveniente normalizar los valores porque si están en rangos muy diferentes, el algoritmo del descenso del gradiente al calcular la derivada, si hay un rango muy grande y otro rango muy chiquito, el algoritmo del descenso del gradiente le va a dar más peso a la dimensión que está muy grande, porque son dimensiones muy diferentes. Entonces lo que se aplica cuando se usan algoritmos del tipo de descenso del gradiente es una normalización, y esta normalización
Tal vez en este caso no haya tanto problema porque los rangos son muy similares, pero de cualquier forma lo vamos a hacer. Y aquí lo único que hacemos es dividirlo entre 255, que es el valor máximo, y nos deja en un rango de 0 a 1. O sea, todos los valores de píxeles en un rango de 0 a 1. ¿Sí? Ahora, tengo que definir mi arquitectura, y ese es un arte, realmente, definir cuántas capas, cuántas neuronas en cada capa. No está completamente bien definido, pero mi recomendación es que tomen arquitecturas que normalmente ya se han usado exitosamente y no quieran buscar nuevas arquitecturas de cero, porque básicamente están haciendo una búsqueda de arquitecturas, y la búsqueda de arquitecturas pues es mega gigantesca. Entonces normalmente vamos a ocupar arquitecturas que ya sepamos que funcionan más o menos bien, a menos que sean cuestiones de investigación que sabemos que no está funcionando. Entonces en este caso vamos a tener una sola capa oculta y vamos a tener 30 neuronas en la capa oculta, ¿sí? Y como les decía, como tenemos 10 clases, vamos a tener 10 neuronas en la capa de salida conectadas a unas zonas. Ahora, uno de los problemas a pesar del algoritmo de retropropagación de errores, uno de los problemas de entrenar el descenso del gradiente es que conforme vas haciendo la retropropagación de los errores, empiezan a explotar o a desvanecerse los gradientes. Esto es, como se va multiplicando, o sea, como es una regla de la cadena, y la regla de la cadena es multiplicación, multiplicación. Si tú tienes valores muy pequeños de una derivada, se va a volver casi cero cuando llegue a las capas más adelante. A ese fenómeno se le llama el desvanecimiento del gradiente. Puede ocurrir lo contrario. Si tiene valores muy grandes del gradiente, pues va a llegar a valores demasiado grandes, ¿sí? Y esa es la explosión del gradiente. Ahora, una de las razones, no es la única, pero una de las razones por las que hay desvanecimiento del gradiente es por la función de activación que se ocupaba anteriormente en las capas ocultas, que era la sigmoide. La sigmoide se dice que es una función saturada, o sea, tiene una forma más o menos así. Aquí está el 0. Y la mayoría de los valores, o sea, de aquí para allá está casi en 1. Ya el cambio es muy pequeño, ¿sí? Y de aquí para allá está casi en 0. Entonces realmente la región de operación es muy pequeña, o sea, donde es lineal, digamos, es muy pequeño, y todo lo demás ya es muy cercano, ya está como teniendo una asíntota, ¿no? Y eso, cuando está aquí o cuando está aquí, si tú sacas su derivada, es posible que van a ser valores muy pequeños, y eso hace que se desvanezca el gradiente. Entonces lo que hicieron es ocupar una forma de disminuir ese efecto, porque no es la única razón, es usar una función de activación que se llama ReLU. Y la ReLU es no lineal, más bien es lineal en el rango de 0 en adelante, y no lineal, básicamente 0 en todos los valores anteriores. O sea, todo lo que sea menor a 0 es 0, menor o igual a 0 es 0, y todo lo que es mayor a 0 es el mismo valor, o sea, es una línea, básicamente, es lineal. Y esta función de activación es muy ocupada en capas ocultas, en las neuronas de la capa oculta, porque tiene un mejor comportamiento para entrenar redes neuronales muy profundas, ¿sí? Entonces vamos a ocupar esta. Aunque nuestra red no es profunda realmente, nada más tiene una capa, pero de todos modos vamos a hacer. ¿Sí? Y bueno, ahora van a ver qué tan fácil es generar una arquitectura con Keras. Keras ya tiene bloques o clases y funciones predefinidas para generar los tipos de arquitectura o tipos de conectividad más comunes, como la densa, como las convolucionales, como las recurrentes, y te permite cierta flexibilidad a través de sus argumentos. O sea, tú le puedes cambiar cosas en sus argumentos
y conectar además de forma muy diferente. O sea, la salida de una capa puede conectarse a otra capa y luego se mezclan y hacer muchas cosas de ese tipo, ¿no? Y esas, todas esas se van a agrupar en una clase que se llama model. Vamos a crear un model que es el que va a ser mi modelo. El input es el que va a recibir las entradas directamente, y luego el dense es la clase con lo que voy a definir mi capa densa. ¿Sí? Finalmente voy a obtener un optimizador, tengo que asignar un optimizador. En este caso es el gradiente descendente estocástico que yo les decía, ¿sí? Que vimos hace ratito. Y para definir mi arquitectura, pues le digo que para las entradas voy a ocupar una clase de entradas, la cual lo único que recibe es las dimensiones que van a tener mis entradas. En este caso, pues van a ser 784, ¿sí? Y le voy a dar un nombre, esto nada más es por referencia básicamente. Luego, esas entradas se las voy a meter, o sea, esta es la forma de decirle a Keras que a esa capa va a entrar esto, ¿sí? Entonces, esta clase densa me va a definir una conectividad densa. ¿Y con qué me va a definir la conectividad densa? Con inputs. O sea, esto va a tener una entrada densa con las inputs, básicamente, ¿sí? Tengo 30 capas ocultas con una función de activación ReLU. Si se dan cuenta, aquí me permitió, esta simple instrucción me está permitiendo decir, voy a generar una capa densa, con qué voy a definirla, cuántas neuronas quiero y qué función de activación quiero. Después de la salida de esa capa densa, a ver, pregunta, ¿cuántas salidas va a tener esa capa densa? No, esa capa densa. 30. Esos 30 valores de la capa densa las activaciones de esas se van a ir a la capa de salida, que ya habíamos visto que van a ser 10 neuronas, que es otra densa con 10 neuronas, y su función de activación es una softmax, ¿sí? Y eso es lo que va a dar mi salida. Finalmente tengo que construir mi modelo con la interfaz de model, y aquí le voy a decir las entradas son los inputs, las salidas es lo que sale de mi capa de salida, que es mi softmax, ¿sí, perdón? Entre densa y outputs entonces son 30 por 10 parámetros. Ajá, ahorita vamos a ver eso de hecho. Y bueno, le doy un nombre, ¿no? Listo, ya tenemos mi red neuronal. Ahora puedo sacar, ahorita vamos a ver exactamente aquí, es donde vemos lo que comentaba el compañero. Esto me permite hacer un resumen de mi... Aquí hay un error. Sí, creo que sí. Creo que subí el que estaba bien, pero si no, lo reviso y lo actualizo. Solo en Shape, solo le damos 300. Ajá, porque creo que lo está sacando mal de ese Shape. Bueno, esto le dice que mi entrada va a ser de 784, y luego en mi capa densa voy a tener 30, y en la última voy a tener 10. ¿Sí? Pero también me está diciendo cuántos números de parámetros tengo. ¿Cuántos parámetros necesito? ¿Cuántos pesos necesito? Pesos y sesgos necesito de la entrada a la primera capa oculta. Son 784 por 30 más 30. ¿Por qué más 30? Porque los sesgos. Porque necesito un sesgo por cada una de las neuronas, ¿sí? En total son 23.550 pesos y sesgo.
Ahora tengo una capa densa, las salidas, estas 30 salidas se van a conectar a 10, entonces tengo 30 por 10 más los 10 sesgos, tengo 310. ¿Sí? En total tengo 23.860 parámetros. Este es uno de los problemas de las redes densas cuando están tratando con imágenes. Que si yo tengo imágenes más grandes, el número de parámetros va a crecer exponencialmente. Entonces no es la mejor forma y Jimena les va a mostrar una mejor forma. ¿Sí? Ya tenemos nuestra arquitectura de cualquier forma, ¿no? También puedo dibujarla como un diagrama a bloques para ver su conectividad. Aquí veo como ropa entra y luego a la densa 2 y a la densa 3. Voy a ocupar, ya hemos visto, la entropía cruzada categórica y ahora necesito decirle eso, que voy a ocupar la entropía cruzada categórica, qué optimizador y qué métricas de evaluación quiero hacer. Entonces, eso lo puedo hacer con el método compile de la interfaz model. Como ya creé un tipo model que está dado por esta variable, .compile, le tengo que decir con el argumento loss o pérdida, qué pérdida quiero. En este caso quiero categorical cross entropy o entropía cruzada categórica. El optimizador ya habíamos visto que es el gradiente descendente estocástico. ¿Qué necesitamos? Darle una tasa de aprendizaje, en este caso elegí 0.01. ¿Y qué métricas? O sea, ¿cómo voy a evaluar? Porque la entropía cruzada categórica a mí no me va a dar un valor interpretable. O sea, a mí me va a dar un valor que tal vez no tenga mucho sentido. Para que sea más interpretable necesito una métrica como exactitud, que es básicamente la fracción de aciertos que tiene mi modelo, ¿sí? Y eso también se lo voy a dar porque me lo va a estar reportando en cada época, ¿sí? Entonces eso simplemente con compile ya le puedo decir que lo haga. Luego también puedo tener habíamos visto que cuando está haciendo validación, entrenamiento así y validación así, pues es que ya está haciendo overfitting. Eso yo lo puedo monitorear y de hecho hay una función que me dice ve monitoreando el valor de validación y cuando veas que ya estaba subiendo en lugar de bajar la pérdida o el valor que tú le quieras poner, párate y ya termina el entrenamiento, porque todo lo demás solamente te va a llevar a un peor overfitting, ¿sí? Y de hecho esa función se puede llamar a través de un callback, se llama early stopping. También te permite decir, ve guardando los modelos. Entonces te va guardando el modelo y puede terminar, pero guardó y al final te va a regresar el modelo que mejor rendimiento tuvo, que mejor desempeño tuvo en validación, ¿sí? Muy bien. Entonces aquí tenemos varios parámetros en la función early stopping. Patience es decirle cuánto aguantas a que empeore o no mejore validación para parar, ¿sí? Y es el número de épocas básicamente. Y finalmente esta de restore best weight true es la que te va a regresar o va a recuperar los pesos que tuvieron el mejor desempeño en la métrica que estoy monitoreando, que en este caso es la pérdida en validación, ¿sí? Entonces pues vamos a crear el callback y finalmente pues ya solo me resta entrenarlo y eso lo voy a hacer con .fit. Se hace con el método .fit de model y ese .fit pues va a recibir los datos de entrenamiento y las salidas, tanto las entradas como las salidas, ¿sí? Y si se dan cuenta, lo estoy pasando las entradas como a tu categórica, por esto, porque estaban antes como 0, 1, 2, 3, 4 y las necesito pasar a este formato.
Tu categorical es lo que hace, pasarlas a un vector de este tipo. Una pregunta, al ver al principio había posibilidad en X entrenamiento y X prueba. Aquí no estamos en X prueba. No, todavía no. Entonces, de ese validation split va a usar el movimiento excelente otra vez. Sí, exacto. ¿Por qué? Porque es hacer trampas si usamos al de prueba. Va a parar el modelo cuando ya sepa que esté cuando tenga el mejor rendimiento en prueba. Entonces no podemos hacer eso. Por eso el de validación, un conjunto de validación se ocupa para escoger hiperparámetros o escoger el modelo. Si tú quieres reportar o estimar el error que va a tener en el futuro y lo haces con el de prueba, mientras lo estás ocupando para seleccionar tu modelo, es hacer trampa porque lo estás sesgando, estás agarrando el mejor en ese conjunto. Entonces se tiene que hacer en 3, que es el que veíamos en las diapositivas. Keras tiene una función muy sencilla en la que le pasas los datos de entrenamiento y le dices, dale un split a esos datos, ocupa un pedacito para reportarme los valores y puedes hacer el early stopping que decíamos, el paro temprano, ¿sí? Y elegir el mejor modelo. Por eso estamos haciendo eso. Entonces tu categorical lo convierte a eso. El batch size, como es gradiente descendente estocástico, pues no vamos a ocupar todos los datos, vamos a ocupar 128 datos en cada paso para actualizar mis parámetros. Lo voy a correr por 100 épocas y voy a ocupar validación 0.1. Esto ya lo hace automáticamente Keras. O sea, tú nada más le dices qué porcentaje de los datos de entrenamiento vas a agarrar para validar, ¿sí? Y este último es el callback para que haga el early stopping. Entonces ya puedo correrlo ahora sí. Creo que no se guarda. Déjenme reiniciar. Bueno, parece que ya nos está reportando aquí la pérdida en el entrenamiento. Aquí vamos a ver que nos dice un loss. Esa pérdida es en el entrenamiento y el accuracy es en el entrenamiento, pero al final también nos está reportando validación, tanto pérdida como accuracy. Sí, como exacto. El prospecto de validación que tenemos nosotros, pero que fuera estocástico, ¿Cómo? o sea, que el porcentaje de validación fuera estocástico, ¿no? Alguna manera. Eso lo hace Keras, pero nada más lo hace una vez. Usas el split al principio y ya. Pero sí lo hace. Sí, creo que sí. Si no, creo que se lo puedes especificar. Siempre hace las cosas. ¿Cómo? Siempre hace el primer que ya terminé mi modelo un día y luego al día siguiente regreso y le digo, vuelvo a la parte y lo parte igual. ¿El mismo base de datos? Yo creo que sí. Creo que sí, pero eso exactamente no. O sea, tú puedes, de hecho, hay otra
otro argumento en el que tú le pasas los datos partidos. Este ya te lo parte automáticamente, pero no recuerdo muy bien si le hace algún reordenamiento aleatorio antes para dividir la base de datos. Eso sí no lo recuerdo. En este caso están desordenados, entonces como que no hay tanto problema. Creo que no los desordena, creo que sí te generaría el mismo, la misma partición de validación. Entonces ya terminó de entrenar y pues casi llega a los 100, pero hizo el paro temprano, llegó a los 95. Entonces ya entrenado puedo evaluar con los nuevos datos y pues puedo ver que tengo un 86% de exactitud en mis datos de prueba, que no está mal. Ahí, por ejemplo, o sea, todos los tendrías que salir igual. ¿Cómo? A los no. No estés satisfecho. Exactamente igual no, porque la inicialización es diferente. Una pregunta, ¿el parámetro este callback Es para el callback es una forma que Keras tiene de acceder a diferentes valores durante el entrenamiento sin tener tú que codificarlos en el algoritmo de entrenamiento. Entonces puedes monitorear valores, puedes generar gráficas y puedes hacer este tipo de cosas que se llaman early stopping. Entonces en esta gráfica tenemos error o pérdida, entropía cruzada categórica, y aquí tenemos la número de época. Entonces conforme va pasando te das cuenta, este es el entrenamiento y este es el de validación. Entonces como van pasando las épocas, tú te empiezas a dar cuenta que empieza a ser un overfitting, ¿sí? Entonces algo que tú puedes hacer se conoce como paro temprano, y eso se pone como un callback. O sea, durante el entrenamiento está revisando Keras, está monitoreando este valor, y si se da cuenta que no va mejorando o que incluso empeora, para. Entonces no llega a la, por ejemplo, ahorita nosotros le pusimos 100 épocas y no llegó a las 100 épocas, llegó a las 95, porque se cumplió el paro temprano. Dijo, ya no está mejorando, entonces me voy a quedar, voy a parar el entrenamiento en 95 coepas, ¿sí? Y me voy a quedar con el mejor modelo. Eso es básicamente lo que es. ¿Por qué es normal que los datos de la exactitud de los datos de validación sea mayor que la de entrenamiento? ¿Cómo? Que la exactitud de los datos de validación sea mayor que la exactitud de la exactitud. Bueno, a mí me salió así. Mucho más no. No es tan común, o sea, es raro, porque está optimizando para ese valor de pérdida. A menos que lo estés regularizando, o sea, que le estés quitando complejidad, digamos. Entonces, eso ya me empezaría a decir que hay el problema del subajuste. O sea, si está